Bienvenidos a este nuevo y cuarto vídeo de la saga sobre hipnosis clínica. Esta vez nos adentraremos en fenómenos del trance, las reacciones hipnóticas. Durante el desarrollo del trance hipnótico suele ser habitual que el terapeuta solicite y potencie ciertas reacciones hipnóticas de diversa naturaleza, de tal forma que propicia conscientemente que se genere una escalada de retroalimentación sobre distintos aspectos de la conducta que normalmente pasan desapercibidos a los individuos. Históricamente se ha considerado que las reacciones que se generan durante la hipnosis pueden relacionarse directamente con el grado de profundidad alcanzada en estado de trance. Así pues, diversos autores y según las reacciones que era posible generar, establecieron 3 grados de profundidad del trance diferenciados, aunque Janet proponen 9 estados y otros como Liebold admiten hasta 6 grados. Los 3 grados clásicos serían entonces: catalepsia, letargia, sonambulismo. Hoy en día parece existir cierto consenso en la discusión con respecto a la profundidad del trance. Actualmente se entiende que, o bien no existen niveles diferenciados de profundidad hipnótica, o que, de existir tales niveles diferenciados, la profundidad alcanzada durante la hipnosis no es determinante para la consecución de objetivos terapéuticos. En mi opinión, para nuestro trabajo no será necesario diferenciar niveles de profundidad y usaré indistintamente términos como trance, estado hipnótico o estado alterado de consciencia. Lo cierto es que, para cualquier observador puede resultar una extraña experiencia asistir a una sesión de hipnosis clásica, debido, por un lado, al procedimiento ritualizado que en ocasiones utilizan los terapeutas y, por otro, a las respuestas que durante la inducción pueden y suelen producirse. El propio Freud, en referencia a esta cuestión decía: la obediencia hipnótica puede, asimismo, ser aprovechada para una serie de experiencias harto extrañas, que ofrecen una profunda convicción del insospechado poderío de lo psíquico sobre lo corporal. Tal es posible, inducir al hipnotizado a ver lo que no existe, como también se le puede prohibir que vea algo que existe y que se impone a sus sentidos, como, por ejemplo, determinada persona, la denominada alucinación negativa. En tal caso, a dicha persona le resultará imposible hacerse notar por el hipnotizado, cualquiera que sea la estimulación que aplique, aquel la tratará como si fuera aire. Se puede impartir al hipnotizado la sugestión de que realice determinado acto, pero solamente cierto tiempo después de despertar de la hipnosis, y el sujeto no solo se ajusta al plazo, sino que ejecuta la acción en medio de su estado de vigilia, sin atinar a explicarla con motivo alguno. Si se le pregunta entonces por qué acaba de hacer tal cosa, invocará un oscuro impulso que no logra comprender, o bien inventará un pretexto medianamente adecuado, pero sin recordar nunca el verdadero motivo, o sea, la sugestión que le ha sido impartida. El despertar de la hipnosis se produce sin esfuerzo alguno, mediante la simple orden en tal sentido impartida por el hipnotizador. En las hipnosis más profundas, falta luego el recuerdo de cuanto fue experimentado durante el sueño hipnótico bajo la influencia del hipnotizador. Este sector de la vida psíquica queda, en cierto modo, aislado de todo lo demás. Otros sujetos hipnotizados conservan un recuerdo nebuloso, y otros aún, si bien lo recuerdan todo, manifiestan haberse encontrado bajo el dominio de un imperio psíquico contra el que no había resistencia posible. Freud, 1905, Psicoterapia, tratamiento por el espíritu. Este texto alude directamente a una serie de reacciones concretas que suelen generarse durante la hipnosis y que, como he dicho, pueden resultar espectaculares para el observador. Parece interesante que el terapeuta estudie y domine estas reacciones típicas, ya que, en no pocos procedimientos de inducción se persigue reproducir dichas respuestas, tales como alucinaciones, sugestiones posthipnóticas, amnesia, etc. Según Milton Erickson, la respuesta hipnótica es el resultado natural de la búsqueda inconsciente y de los procesos iniciados por el terapeuta. La mayoría de los pacientes, típicamente, experimentan una suave sensación de placentera sorpresa cuando se encuentran a sí mismos respondiendo de esta manera automática e involuntaria. Esa sensación de sorpresa, en efecto,
generalmente puede tomarse como un indicio de la naturaleza genuinamente autónoma de sus respuestas. La mayoría de los fenómenos hipnóticos clásicos fueron descubiertos en forma completamente accidental, como manifestaciones naturales de la conducta humana que ocurría espontáneamente en el trance sin sugestión alguna. Los fenómenos hipnóticos clásicos tales como la catalepsia, la anestesia, la amnesia, alucinaciones, regresión de la edad y distorsión del tiempo son todos fenómenos de trance espontáneos que fueron una fuente de asombro y perplejidad para los primeros investigadores. Fue cuando ellos, más tarde, intentaron inducir el trance y estudiar los fenómenos del trance sistemáticamente, que estos investigadores descubrieron que ellos podían sugerir los distintos fenómenos hipnóticos. Una vez que ellos descubrieron que es posible hacer esto, comenzaron a usar la misma sugestibilidad como criterio de la validez y la profundidad de la experiencia de trance. Erickson y Rossi, 1979. Reacciones hipnóticas. El tipo de reacciones que se exponen a continuación es una clasificación genérica y adaptada de varios manuales. He de comentar que la variabilidad de clasificaciones y de la experiencia individual en la hipnosis resulta muy amplia y extensa. Si bien este conjunto de reacciones pueden servirnos como guía, resulta imprescindible para cualquier terapeuta ser flexible y extremar la habilidad de adaptación, observación y acompasamiento durante el desarrollo del procedimiento con objeto de retroalimentar plenamente a la singular experiencia de nuestro paciente. Expongo, basándome principalmente en la clasificación de Erickson y Rossi, las reacciones hipnóticas que frecuentemente han sido descritas. Estas se han clasificado en 4 grandes grupos: ideomotoras, ideosensoriales, ideocognitivas e ideoafectivas. Veámoslas. Ideomotoras. Implican una sugestión con respecto al movimiento o a su ausencia y para cualquier observador suelen ser muy espectaculares. En este grupo encontramos respuestas como la catalepsia del brazo, diversas parálisis, oscilaciones corporales, rigidez, párpados, boca o dedos pegados, decir sí o no con la cabeza, etc. Este tipo de respuestas pueden ser muy útiles para establecer una vía de comunicación hacia el inconsciente del cliente durante la hipnosis. A modo de ejemplo, expongo cómo pueden introducirse fácilmente, siguiendo el modelo indirecto de Erickson, reacciones ideomotoras durante la comunicación terapéutica. Cuando estamos realmente cansados, nuestros ojos, tal vez pueden comenzar a parpadear, lenta y suavemente, continuando ahora, hasta cerrarse y, solo entonces permitirnos tener ciertos aprendizajes, descansando profundamente. Ideosensoriales o fisiológicas. En este tipo de sugestiones y reacciones indirectas podemos implicar distintas respuestas sensoriales tales como pesadez, ligereza, frío, calor, analgesia, anestesia, vasodilatación, salivación, picor, etc. Este tipo de reacciones pueden facilitarse a través de ciertos patrones comunicativos que veremos más adelante. En cualquier caso, sirva como ejemplo el siguiente patrón ericksoniano capaz de producir reacciones ideosensoriales. Me pregunto, si quizás, ahora es usted consciente de la agradable y sutil sensación de calma, a medida que inspira y expira tranquilo, sintiéndose ligero, livianamente reconfortado. Ideocognitivas. En este caso, las sugerencias van encaminadas a conseguir algún cambio en los procesos cognitivos o perceptivos. Aquí encontramos fenómenos como alucinaciones, amnesia, lógica del trance, distorsión de tiempo, disociación, regresión, etc. Siguiendo la estructura anterior, ofrezco 2 modelos, específicamente para amnesia y regresión, que podrían adaptarse al modelo de Erickson para producir este tipo de impresionantes manifestaciones ideocognitivas. Usted puede olvidarse, de recordar o no, ese sueño cuando despierte. Tal vez usted recuerde claramente, el día de aquella celebración, y quizás pueda ver, tal como vio ese día, a sus invitados. Quizás ahora, pueda volver a estar escuchando la música y, a medida que suena, es posible que, ya esté sumergido en aquella agradable experiencia, tan vívidamente. Ideoafectivas.
Este tipo de sugerencias permiten al terapeuta que el sujeto pueda desarrollar ciertas emociones y sentimientos, agrado, rabia, dolor u otras. Veamos un ejemplo, al modo de Erikson, que podría perfectamente utilizarse con objeto de producir experiencias ideoafectivas de forma indirecta en los sujetos. Todo el mundo sabe que es fácil comenzar a estar sintiendo enojo, estar rabioso ante esas situaciones, y quizás ya seas consciente de eso, ahora. Parece pues de sumo interés que el terapeuta maneje con soltura múltiples patrones para incrementar las posibilidades sugestivas con las que cuenta en su abordaje terapéutico. La selección específica de ciertos patrones comunicativos puede resultar realmente potente para la experiencia del paciente. Reacciones y respuestas observables de la experiencia de trance. Del mismo modo, resulta imprescindible para el terapeuta percibir con precisión las sutiles respuestas que durante la hipnosis se producen en su paciente. Por ello enumero seguidamente los indicadores más comunes de la experiencia de trance. Cambios en el patrón respiratorio y cardíaco. Inmovilidad. Catalepsia. Tragar saliva. Reflejo de sobrecogimiento. Cambios pupilares. Economía de movimiento. Parestesias. Rasgos faciales suavizados, relajados. Color y tamaño del labio inferior. Respuestas psicosomáticas. Literalismo. Mayor latencia de respuesta. Cambios en la calidad de la voz. Retraso o ausencia de reflejo en los párpados. Reorientación corporal tras el trance. Citando a Aguado, 2001, expongo a continuación todo lo que ocurre en un estado hipnótico, es decir, la percepción subjetiva del sujeto en estado de trance. Claro está que es imposible mencionar todas las sensaciones y percepciones que pueden ocurrir en estado hipnótico, ya que tendríamos que enumerar tantas variaciones como sujetos han sido hipnotizados, pero sí podemos mencionar aquellas en las que coincide la mayoría. El sujeto hipnotizado experimenta cambios en su percepción del tiempo y el espacio. De esta forma puede creer que durante la sesión ha pasado mucho más o mucho menos tiempo. También ha podido percibir su cuerpo en otro lugar o en otra posición distinta a la que ha tenido. Es posible que sienta su cuerpo flotar, que pueda tener una parte de su cuerpo pesada y otra ligera, o cualquier otro tipo de cambio en la percepción de su realidad. Su pensamiento es capaz de estar concentrado en aquello que se le pide con mayor capacidad que en los estados no hipnóticos. Se mejora su grado de concentración en la tarea. Su memoria puede traer imágenes y conceptos olvidados o no conscientes. De igual forma puede olvidar o producir una amnesia parcial o total de acontecimientos que recuerda normalmente. Estos cambios en la concentración y la memoria vienen directamente determinados por la mayor actitud receptiva a las inducciones. El sujeto hipnotizado tiene mayor capacidad de imaginar. De hecho, siguiendo las palabras de Hilgard, 1984, existen tres componentes principales en las técnicas de inducción hipnótica: la relajación, la imaginación y la actuación. La capacidad de dar respuestas automáticas, tanto a nivel ideomotor como emocional, es superior en el sujeto hipnotizado que en el sujeto no hipnotizado. William James llamó a este fenómeno respuestas ideomotoras. James descubrió que si una persona bajo hipnosis mantenía muy fuerte en su mente el pensamiento de un movimiento, bloqueando al mismo tiempo cualquier pensamiento contradictorio, ese pensamiento tendería a producir dicho movimiento. Anteriormente, Coe denominó psicoplasia la capacidad de convertir en acto el pensamiento. La sensación de calma o relajación, junto con una fijación sensorial en la inducción y posteriormente una restricción sensorial del entorno, aumentan la capacidad para entrar en un estado hipnótico profundo. Por último, en el sujeto hipnotizado hay múltiples cambios psicofisiológicos, algunos por sí mismos terapéuticos. Estos cambios están directamente relacionados con la dirección de las inducciones, de tal forma que en un estado hipnótico, aunque el sujeto nos exprese una sensación de calma o relajación, puede tener una elevación o bajada de su tasa cardíaca, ritmo respiratorio, temperatura de su piel, etc. Notas finales. Se hace verdaderamente imprescindible para la práctica clínica eficaz
que el terapeuta perciba con precisión la respuesta verbal y corporal de la persona con quien está trabajando. Entrenando esta habilidad seremos capaces de percibir con exactitud cualquier mínima variación en la experiencia interna de nuestro interlocutor y reaccionar de acuerdo a nuestra percepción ante cualquier respuesta, conflicto o resistencia que pueda surgir durante la comunicación. Aunque yo mismo parto del supuesto de que cada persona muestra respuestas propias e idiosincráticas, en este sentido puede resultar sugestivo, al estudiante interesado, profundizar en trabajos como los de Ekman o Isard sobre la universalidad de la expresión facial de las emociones y sus manuales, FACS y MAX respectivamente, para su reconocimiento, basado en la percepción precisa del lenguaje gestual o las microexpresiones. Sus modelos, partiendo de teorías evolucionistas como la de Darwin, proponen la existencia de emociones discretas y básicas comunes en nuestra especie. Dichas respuestas emocionales universales son 7: alegría, ira, miedo, sorpresa, desagrado, tristeza, interés, y poseen un carácter y una expresión universalmente compartida. He de añadir además que, para el terapeuta, la necesaria y precisa percepción del comportamiento puede enriquecerse notablemente al desarrollarse desde varios sistemas perceptivos, es decir, utilizando la vista podemos percibir reacciones, movimientos o gestos. Mediante el oído, las fluctuaciones, los silencios, el tono. Mediante el olfato, podemos detectar el olor corporal, perfume, sudor, etc. Una fácil manera de entrenar esta habilidad consiste en observar sistemáticamente el comportamiento de los demás tratando de percibir sin interpretar las variaciones en su conducta, es decir, basándonos solamente en descripciones precisas y verificables, esto es, ha movido el cuerpo hacia atrás, ha carraspeado, huele a tabaco, cambia su patrón respiratorio, dirección de los ojos. En vez de, está triste, defraudado o enfadado, que en sí son interpretaciones propias del observador. Si te ha gustado el vídeo, da un like y suscríbete. Comenta y comparte con tus contactos para apoyar este pequeño proyecto.